Hola a todos y todas. Hoy vamos a revisar algunas acciones que podemos hacer por las cuales podemos proponer en nuestro proyecto. Estamos revisando tres de ellas, que son talleres, jornadas y campañas, debido a que suelen ser las más comunes cuando se trabaja en temas relativos a la salud. Existen otros también acciones, por supuesto, que ustedes pueden plantear, pero que, como decían, por ahora nos vamos a enfocar a estos tres para revisarlo con más detalle. Igual en este momento estamos revisando todavía las acciones desde una mirada de lo presencial, porque se siguen haciendo. Sabrán que hace poco hubo la campaña de vacunación. eh, entonces, no necesariamente han parado, son cuestiones que se tienen que reactivar, modificar con todos los protocolos de bioseguridad en este contexto en el que nos encontramos, pero que si bien yo sí esta salvedad de lo presencial, es porque hay una necesidad de pensar también en la acción virtual, ¿no? En qué acciones o qué tipo, o si esas acciones, talleres, jornadas y campañas, podrían llevarse a un plano virtual. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando revisemos acciones virtuales. Así que lo comento para estar atentos a que en esa parte sí vamos a poder dar ejemplos con mayor detalle de lo que significa una acción virtual y cómo se lleva a cabo, cómo se ha llevado a cabo hasta ahora, porque son meses los que llevamos en esta situación, y que también a ustedes esos ejemplos les den más posibilidades para plantear su acción virtual con miras de la difusión que inicia en la semana 14. Empecemos con los talleres. Los talleres son espacios de construcción colectiva que combinan teoría y práctica alrededor de un tema y aprovechan la experiencia de los participantes. Su eje metodológico radica en la participación activa de los asistentes y suele tener un grupo fijo y delimitado de estos. El fomento de la participación va a aumentar en este sentido la motivación individual y la disposición para aprender unos de otros, ya que para muchos autores esto es lo central de un taller, la participación activa. Suelen incorporar un número determinado de sesiones, el cual va a depender del tema que se va a trabajar y de la disposición que tengan los participantes. Su finalidad radica en que los participantes logren apropiarse de los aprendizajes como fruto de las reflexiones y discusiones que se dan alrededor de los conceptos y las metodologías compartidas en ese espacio. Las jornadas, por su parte, son eventos en los que se congregan profesionales especializados en un tema en particular para desarrollar objetivos de trabajo. Estos objetivos pueden ser el compartir y sistematizar experiencias de intervención, el discutir lineamientos estratégicos a seguir como gremio o para el abordaje de algún tema en particular. En este caso, se ha dado ya antes el ejemplo de las jornadas de psico-oncología, donde se invita a todos aquellos psicólogos que trabajen en áreas de oncología de los diferentes hospitales o clínicas y se les invita a discutir su experiencia para así fortalecer esta área de la psicología de la salud que está en crecimiento en nuestro país. Su eje metodológico central radica en el diálogo de los asistentes, a quienes se les motiva a compartir sus experiencias y propiciar espacios de discusión y reflexión. El encuentro entre profesionales también va a permitir que como gremio haya un fortalecimiento. Y estas jornadas, al reclutar a una serie de profesionales especializados, suelen durar poco tiempo, es un día o un fin de semana, donde se incorporan una serie de actividades como ponencias, mesas de trabajo, talleres de capacitación, entre otros. Por otro lado, tenemos a las campañas. Las campañas son espacios que son dirigidos a la población general con una duración limitada. Por ejemplo, una mañana. Estos espacios buscan informar e invitar a todas las personas a tomar acción sobre un determinado tema. Y al ser estas campañas dirigidas hacia una población de manera masiva, incluyen dentro varias actividades. Pueden incluir actividades cortas, dinámicas y entretenidas que llamen la atención del público. Es decir, puede haber pasacalles, donde cuando se inicia esta campaña, puede haber juegos, cuestiones que en verdad sean bastante llamativas. Y por otro lado, también hay actividades que incluyen asesoría de un especialista sobre algún tema en particular que se quiera sensibilizar en esa campaña.
Lo que más se viene a la mente cuando pensamos en ellas es justamente lo que se evidencia en la foto, que son las campañas de salud del ministerio, de los municipios, donde se arman una serie de stands en un espacio que congregue mucha gente, cerca de mercados, en plazas públicas, y se generan diálogos cortos, ya sea con un grupo o con una persona, sobre un tema en particular del que se quiere informar. Después de revisar las características de cada una de esas actividades, podemos afinar más aquellas que nos hacen ver sus diferencias y nos pueden ayudar a identificar de manera más adecuada cuál sería ideal para los objetivos que tenemos. Los talleres, por ejemplo, se sugieren cuando los objetivos con la población apuntan hacia un aprendizaje. Por ejemplo, el aprender técnicas para el manejo de la ansiedad o estrategias para la comunicación efectiva. En el caso de los talleres, los participantes suelen tener un interés previo en el tema a trabajar y esto los motiva a formar parte del espacio. Esto es muy importante ya que, como hemos visto en las características, la participación activa es crucial. Finalmente, los talleres nos permiten realizar una evaluación exhaustiva del proceso de aprendizaje de los participantes. Por su lado, las jornadas se proponen ser utilizadas cuando se trabaja con profesionales con especialidades relacionadas, como el personal de salud o el personal administrativo. Permiten el intercambio de profesionales de ámbitos distintos con el fin de generar productos de acuerdo sobre un tema de interés que los congrega en distintos niveles, como en su formación, investigación, intervención, entre otros. En el caso de las campañas, se recomienda su uso cuando los objetivos con la población buscan la información, sensibilización y concientización. Se dirigen a personas que no necesariamente tienen una postura definida sobre un tema o personas que no conocen el mismo. Como habíamos dicho, se da de manera masiva hacia la población en general. Permiten realizar una evaluación menos profunda sobre el nivel de interiorización de la información que se comparte. Como estas campañas tienen como objetivo llegar al máximo de personas que se pueda, es que no se puede realizar una evaluación de cuánto está aprendiendo en el diálogo que tenga con el profesional. Y por tanto, a diferencia del taller, existe una gran brecha entre la evaluación de un taller y la campaña sobre los contenidos que la persona puede llevarse consigo. Ahora pasaremos a revisar los pasos metodológicos para cada una de estas actividades. En el caso de los talleres, lo primero que hay que hacer es elaborar una guía metodológica. En esta debe quedar claro y a detalle el paso a paso de las sesiones. En primer lugar, colocar el objetivo de la sesión. Luego, en el guión de la facilitación debe quedar claro cada tarea que se va a llevar a cabo. Luego, el tiempo correspondiente para cada tarea, la persona que va a estar a cargo y los materiales con los que se ejecutará cada una de esas tareas. Como segundo paso, se selecciona y se registra a los participantes. Pueden establecerse criterios a nivel de convocatoria para asegurar que la participación de la población objetiva sea la que se quiere, ¿no? Como habíamos dicho, suele ser un espacio en el que convoca a personas interesadas en algún tema, así que como formuladores de este tipo de actividades se debe contemplar la convocatoria focalizada. Y como tercer punto, lo que se hace es preparar los materiales. En el paso de la ejecución de las sesiones, se pueden ver estas otras tareas dentro. En el momento de la instalación, que es en los primeros días, se debe presentar al equipo y los objetivos del taller, el programa general, los participantes, como para romper el hielo y conocerse entre todos en un primer momento, recoger las expectativas y los temores, quedar en acuerdos y reglas de juego, una especie de reglas de convivencia también que se puede establecer ya que se va a dar en varias sesiones de este taller. Y en algunos casos se puede tomar pruebas de entrada que nos sirvan como medio de comparación para hacer esta evaluación exhaustiva que habíamos hablado.
como un primer momento, como una línea de base que puede uno recoger. Es un momento de la instalación. En el desarrollo se necesita profundizar sobre los contenidos mediante diferentes herramientas que estimulen la reflexión e inviten la participación de los asistentes. Para elegir estas herramientas se pueden tomar en cuenta varios criterios, como el número y el nivel de formación de los participantes, el tiempo con que se dispone para la sesión y cuántas sesiones hay, la disponibilidad de equipos y materiales, las capacidades técnicas para el manejo de grupo y las condiciones locativas del taller. Cada sesión puede terminar con una evaluación breve o un espacio para recoger los mayores logros alcanzados desde la perspectiva de los participantes. Finalmente, el último día de estas sesiones se debe presentar de manera sintética los contenidos que se han trabajado, se deben generar compromisos de cada participante y finalmente evaluar la forma en la que se ha dado el taller. Es decir, evaluar la metodología y el contraste de lo que se ha hecho versus las expectativas. Aquí mostramos un formato de guía metodológica de taller, que es claro que es uno que nos va a aportar muchísimo para poder organizar todo lo que hemos visto, las partes y las tareas, pero que cada uno conforme vaya teniendo más experiencia en la ejecución de talleres también puede ir modificando para que sea más sintético o visualmente le ayude más. En el objetivo, en ese formato tenemos al inicio la diferenciación del objetivo del taller, de las metas del taller, para luego identificar el objetivo de la sesión. Entonces es que estas matrices nos ayudan a ver cómo se va a ir desarrollando cada sesión. La bienvenida y la presentación, que está enmarcado en las actividades que se van a dar, para luego revisar el tema a trabajar, el guión para la facilitadora, que es el paso a paso, los materiales, el tiempo y el responsable. Como decía, está la bienvenida y presentación, que es muy importante, el calentamiento. En temas a trabajar se pondrán algunas dinámicas que se pueden utilizar, la información también, tal cual que se va a decir, las dinámicas en grupo que se van a usar y la plenaria para luego cerrar con el autoevaluación y cierre. Por su parte, las jornadas tienen otros pasos metodológicos para su diseño y estos incluyen en un inicio la definición de los objetivos de la jornada y los ejes temáticos a trabajar, la delimitación de los recursos que contendrá cada jornada y que van a favorecer a los logros de los objetivos, como utilizar talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, conferencias, etc. En tercer momento, el contacto con los especialistas a cargo de cada recurso y la solicitud de sus guías metodológicas, la evaluación y aprobación del contenido de cada recurso, generar la lista de contactos a invitar y la difusión por medios de instituciones. Este es un punto importante que siempre suele quedar relegado, pero es muy necesario saber cómo se va a invitar y en qué momento, o sea, con cuánta anticipación también se va a hacer esta convocatoria. El registro de los participantes una vez que se da la jornada, la elaboración de una guía metodológica para el equipo ejecutor previamente y la preparación de materiales e insumos. Al igual que en los talleres, vamos a tener esta figura de un primer momento, un segundo momento y un tercer momento en la actividad, en este caso en la jornada. Y en el primer momento de instalación tenemos el registro y entrega de credenciales, la apertura, que es la bienvenida que se da y donde se explican los objetivos y la metodología de trabajo de la jornada. Se presentan los recursos, lo que se va a utilizar como talleres, conferencias, mesas de trabajo y la programación de los mismos con los horarios y los espacios donde se van a llevar a cabo. En el desarrollo tenemos ya la ejecución de estos talleres, conferencias y mesas de trabajo y donde se colocan, como decíamos, los tiempos y el espacio donde se va a brindar cada uno de estos. Como suelen ser días completos, hay una pausa para el almuerzo o descanso, también entre conferencias puede haber un break. Recuerdo muy bien que en una jornada de psicología comunitaria en Argentina teníamos el almuerzo, claro, pero entre las actividades de la mañana y de la tarde
tuvimos algo que ellos llamaban mateada, ¿no? Ustedes saben, allá se suele consumir mucho el mate, y estos espacios servían como para descansar, / conversar sobre las actividades que habíamos tenido previamente. Y finalmente está el cierre, donde hay una plenaria con todo el grupo asistente y se da la clausura. Entonces mostramos aquí también el formato para la guía metodológica de una jornada, donde incluimos el objetivo de la jornada, las metas de la jornada y las actividades responsables, las tareas de los responsables, los insumos que se necesitan, el horario y el lugar. En las actividades tenemos muy parecido a lo que hemos revisado en cuanto a etapas, ¿no? El registro y entrega de credenciales, las conferencias y los grupos de las mesas de trabajo según número o como se le haya asignado esta categorización, el taller tal, la conferencia tal y finalmente la plenaria y la clausura. El tema de la conferencia de las mesas de trabajo se completan con los recursos específicos que se hayan definido en la jornada o en el cronograma del día a día. Y finalmente tenemos los pasos metodológicos para seguir cuando uno ejecuta una campaña. Se delimita el objetivo general, se analiza algunas variables importantes del contexto, como serían variables culturales, demográficas y sociales, se generan los mensajes que hemos ya visto que existen y que se necesitan tener, que necesitan ser prioritarios, como son estos mensajes claves que se van a informar. Luego se elabora la guía metodológica para que quede claro a detalle, quién se hace cargo de cada recurso o qué recursos se van a desarrollar en paralelo en los distintos stands. Se delimitan, por tanto, los roles, decíamos, el guión de la facilitación para la dinámica también debe quedar claro, el tiempo que se requiere para cada dinámica, por supuesto que también, y los materiales requeridos para la ejecución de cada dinámica. Como quinto lugar se preparan estos materiales y el sexto es el tema de difundir la campaña o volantearlo o en todo caso difundirlo en las redes sociales. Aquí está la guía metodológica de la campaña, tiene una lógica parecida, es una matriz que nos ayuda a ordenarnos, donde se ubica el objetivo de la campaña, la meta de la campaña, los mensajes que se van a utilizar como principales, algunos mensajes específicos, la distribución de los roles en el equipo y los stands con cada una de sus actividades que incluyen la dinámica, el desarrollo, los materiales, el responsable o responsable y el tiempo sumado al presupuesto.